Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que muchos de ustedes, especialmente los fans de las telenovelas turcas y por supuesto, de nuestro queridísimo Can Yaman, estaban esperando con ansias. Han estado pidiendo, comentando y preguntando, y por fin tenemos algo jugoso para compartir. Vamos a hablar de unas revelaciones que han salido a la luz, y no de cualquier persona, sino nada menos que del padre de Can Yaman. Así es. El señor Guben Yaman ha roto su silencio y parece que tiene algunas cosas que contarnos, especialmente en relación a la vida amorosa de su famoso hijo, y sí, el nombre de Demet Özdemir está en el centro de todo esto. Prepárense porque hoy vamos a desgranar esta noticia, a ver qué se cuece y a analizar qué significa todo esto para los fans y para la propia carrera de Can. Y antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Aquí siempre traemos las noticias más frescas, los chismes más candentes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte nada. Como les decía, la noticia bomba de hoy gira en torno a Guben Yaman, el padre de Can Yaman. Por lo general, él se ha mantenido bastante discreto, dejando que sea su hijo quien acapare todos los flashes. Sin embargo, en esta ocasión, ha decidido romper ese muro de silencio y ha compartido algunas declaraciones que han puesto a todos a hablar. Y el tema principal, como era de esperar, es la relación que Can tuvo en su momento con la también actriz Demet Özdemir. Recordemos que su romance fue uno de los más sonados, acaparando portadas y generando muchísima expectación entre sus seguidores. Se conocieron durante el rodaje de la exitosa serie Erkenci, donde interpretaron a la icónica pareja de Sanem y Can. La química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción, dando lugar a una relación que para muchos parecía sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, las cosas no siempre duran para siempre y su relación terminó, dejando tras de sí un mar de especulaciones y preguntas sin respuesta. Hasta ahora, las razones exactas de su separación han sido un misterio. Se habló de incompatibilidad, de agendas apretadas, de presiones mediáticas, un sinfín de teorías circularon por ahí. Pero ahora, con las palabras de su propio padre, parece que empezamos a tener una visión un poco más clara de lo que pudo haber sucedido. Según las declaraciones que han trascendido, el señor Guben Yaman ha insinuado que la relación entre Can y Demet no fue tan sencilla como muchos creían. Ha dejado caer que hubo ciertas, digamos, diferencias o quizás presiones que influyeron en el desarrollo y finalmente en la ruptura de la pareja. No ha entrado en detalles escabrosos ni ha lanzado acusaciones directas, pero sí ha dejado entrever que la fama y las exigencias de sus carreras pudieron haber jugado un papel importante. Él parece haber sido testigo de primera mano de cómo la presión mediática y las expectativas del público pueden afectar a una relación, especialmente cuando se trata de dos figuras tan populares. Además, el padre de Can ha comentado sobre la personalidad de su hijo. Ha descrito a Can como un joven apasionado, dedicado a su trabajo y muy protector con su vida privada. Esto explicaría en parte por qué Can nunca fue muy propenso a hablar abiertamente de su relación con Demet. Si bien ambos compartieron momentos en redes sociales y se les veía juntos en eventos, nunca se les escuchó dar declaraciones demasiado íntimas sobre su noviazgo. Quizás, como sugiere su padre, buscaban un espacio para preservar su relación de la constante mirada pública. El señor Guben ha expresado su deseo de que su hijo sea feliz, tanto en su vida personal como profesional, y parece que las decisiones que Can toma, incluso las relacionadas con sus relaciones, tienen su apoyo. Esto es un punto importante, ya que a veces la opinión de los padres puede ser un factor determinante en la vida de sus hijos, incluso cuando ya son adultos y exitosos. Las revelaciones del padre de Can Yaman sobre Demet Özdemir también abren un debate interesante sobre la relación entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. ¿Hasta qué punto es justo para ellos esperar que compartan cada aspecto de sus vidas amorosas? ¿O cuánto de lo que vemos en pantalla es realmente la persona detrás del personaje? Can y Demet son dos talentos emergentes que han conquistado a millones de fans, pero también son personas con sus propios sentimientos, miedos y deseos. La presión de mantener una imagen pública, de cumplir con las expectativas de los fans, puede ser abrumadora. Y si a eso le sumamos la intensidad de una relación amorosa, la ecuación se vuelve aún más compleja. Las palabras del señor Guben parecen apuntar a esa dicotomía, a esa lucha constante por equilibrar el ser una figura pública con la necesidad de tener un espacio privado y seguro para el amor. Otra faceta interesante de estas declaraciones es la forma en que el padre de Can ha defendido implícitamente a su hijo. Al hablar de la presión y de las dificultades, parece querer proteger la imagen de Can,
mostrándolo como alguien que quizás intentó hacer que las cosas funcionaran, pero que se vio afectado por circunstancias externas. No ha culpado directamente a Demet, lo cual es un signo de madurez y respeto, pero sí ha puesto de relieve los desafíos que enfrentaron como pareja. Es probable que muchos fans se sientan identificados con esta situación, ya que las relaciones, incluso las de personas famosas, no están exentas de dificultades. La vida de la pareja no siempre es un camino de rosas, y las presiones externas pueden ser un factor muy importante en su desgaste. Ahora, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Podrían estas declaraciones reavivar el interés en una posible reconciliación entre Khan y Demet? Sinceramente es difícil decirlo. Ambos actores han seguido con sus vidas, forjando sus carreras de manera independiente y, hasta donde sabemos, con nuevas relaciones o enfocados en su crecimiento profesional. Lo que sí es seguro es que estas palabras han reabierto la caja de Pandora para los fans, quienes siempre guardan una pequeña esperanza de ver juntos a sus parejas favoritas. Quizás esta sea una forma de cerrar un ciclo para Khan, de entender mejor lo que ocurrió y de seguir adelante con más claridad. Para Demet, aunque no ha habido declaraciones suyas directas sobre esto, es probable que también sea un momento para reflexionar sobre esa etapa de su vida. Lo que sí me parece crucial destacar es la valentía del señor Gu Benyamin al salir a hablar. En un mundo donde la información a menudo se tergiversa o se saca de contexto, sus palabras, aunque veladas en algunos aspectos, parecen venir con una intención de aportar transparencia y quizás de desmitificar algunos de los rumores que han rodeado a su hijo y a su relación con Demet. Es un gesto que honra la lealtad familiar y el deseo de proteger a un ser querido. Además, nos ofrece una perspectiva diferente, la de un padre que ha visto de cerca la intensidad del mundo del espectáculo y cómo éste puede impactar en las vidas personales de quienes lo habitan. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos desgranado hoy, tenemos que el padre de Khan Yaman, Gu Benyamin, ha decidido hablar públicamente por primera vez sobre la relación que su hijo tuvo con Demet Özdemir. Ha insinuado que la fama, la presión mediática y las exigencias de sus exitosas carreras fueron factores clave que influyeron en la ruptura de la pareja. Ha defendido la personalidad de su hijo como alguien apasionado y reservado, y ha expresado su apoyo incondicional a las decisiones de Khan. Estas declaraciones nos invitan a reflexionar sobre la compleja interacción entre la vida pública y la vida privada de las celebridades, y cómo los factores externos pueden afectar incluso a las relaciones más sólidas. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas, detrás de los personajes, hay personas reales lidiando con las mismas emociones y desafíos que todos nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por llegar hasta el final. Espero de corazón que la información que hemos compartido les haya resultado interesante y les haya aportado una nueva perspectiva sobre este tema. Nos encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que la fama es realmente un obstáculo insalvable para las relaciones? ¿Qué les parecen las declaraciones del padre de Khan Yaman? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y generar un debate sano y respetuoso. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de jugoso y revelador, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor forma de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.